Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Centro Ser? Me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, les cuento, estaba el otro día viendo una página que habla sobre enfermedades raras y resulta que actualmente hay más de 7,000 enfermedades raras, enfermedades que por ser un porcentaje muy pequeño de la población, pues las farmacéuticas, los médicos, pues realmente no les interesa mucho porque estamos hablando de un grupo de personas muy pequeño. La cuestión es de que afecta a un porcentaje pequeño de la población, pero en todo el mundo son miles o millones de personas que se ven afectadas. Y aquí una pregunta que yo me hago es, ¿cómo es posible que haya tantas enfermedades? Y si lo escuchaste bien, son 7,000 enfermedades que aunadas a las que todo mundo conocemos, pues estamos hablando de que es un mundo de enfermedades. Y yo me hago una pregunta y me gustaría que ustedes, tú que escuchas este video, también me imagino que también te la planteas, ¿por qué hay tantas enfermedades? Antes de comenzar, te recuerdo que publico videos constantemente, así es que suscríbete para recibir el aviso sobre el nuevo contenido. Y no olvides hacer clic en la campanita para recibir notificaciones. Cuando la gente viene y me consulta, y quiero rápidamente ser breve en esto, yo me dedico a la terapia alternativa. Mi trabajo es ver el cuerpo como una entidad energética, emocional, espiritual. Pues me preguntan, por ejemplo, oye, ¿qué me recomiendas para esta enfermedad? Y siempre les contesto que es muy importante hacer un diagnóstico. Eh, Parte de nuestra cultura es, y todo el mundo estamos buscando soluciones sencillas, soluciones fáciles, y muchas personas por evitarse, tal vez por cuestiones de dinero, de costos, evitarse una consulta con un médico que les pueda hacer un estudio muy caro, pues tratan de encontrar remedios en internet, que yo creo que es una de las cosas que más pone en riesgo nuestra salud. Entonces, te digo todo esto porque cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas para esto? La gente llega y me consulta como, sí, mira, toma estas pastillas o toma esta hierba o toma esta solución para resolver tus problemas, pues piensan que así es como yo les voy a contestar, pero definitivamente eso pues no es mi trabajo. Mi trabajo es un poco más profundo o muy profundo para tratar de ver el origen de una enfermedad. Entonces, hice esta presentación que es muy sencilla para que tú puedas ver y valorar los diferentes aspectos que pueden estar influyendo en tu salud y por lo tanto se puede dar un proceso de enfermedad. Entonces hay cosas que son muy lógicas, que todo mundo sabemos que nos pueden estar enfermando, pero también por otro lado hay cosas que no vemos, cosas como la energía, como lo que es electrosmog, lo que son ríos subterráneos, geopatías, todo este tipo de cosas que no son evidentes, sin embargo también alteran la salud. Y bueno, antes de empezar también hay que aclarar que esto también es muy importante, que somos un cuerpo energético espiritual. Entonces, yo he leído ya muchos libros que dicen los autores que si no consideramos esta parte de la energía, de lo que es nuestra naturaleza espiritual, definitivamente vamos a caer como en un laberinto en donde no vamos a encontrar salida. Muchas cosas no tienen explicación si no consideramos el aspecto energético. Entonces, aclarado esto acerca de cómo yo trabajo, no soy médico, se los he dicho por todos lados, tengo un video en donde explico pues qué soy, qué he estudiado y todo esto, pero desde el punto de vista holístico, estamos hablando que nuestro cuerpo es una entidad mucho más compleja de lo que nos imaginamos y hay cosas que tal vez, aunque no veamos, pues están ahí presentes y que afectan nuestra salud. Entonces vamos a empezar con las cosas más sencillas. Podríamos empezar por esta, que es uno de los factores que más conocemos que afecta nuestra salud y que si tenemos una mala alimentación sabemos que nos podemos enfermar, ¿no? Si comemos sustancias en mal estado, si estamos comiendo comida chatarra, tarde o temprano va a afectar nuestra salud. Entonces no hay que entrar mucho en detalle en este aspecto. Es uno de los aspectos que puede estar influyendo mucho de forma directa, puede ser un origen. Sabemos, por ejemplo, que en muchos de los países que tiene influencia, Estados Unidos, México sobre todo,
pues estamos incrementando la cantidad de personas con sobrepeso y de ahí a muchísimas enfermedades. Entonces, podríamos decir que la alimentación es un factor primario o es un factor de origen, sí, pero hay cosas de trasfondo como la parte emocional que ahorita te voy a explicar. Entonces, este es un factor muy importante y hay lo que son los problemas por deficiencias nutricionales o por exceso de alimentos que nos pueden dañar, ¿no? Por ejemplo, una comida muy grasosa, cosas fritas, etcétera, pues eso nos está afectando y nos está afectando mucho en todos los sentidos y desde muy temprana edad. Entonces, este es un factor de los obvios. Otro factor importante que hay que considerar es la contaminación ambiental, que ha venido incrementándose notablemente, sobre todo en los países donde hay muchas fábricas, tecnología, que está haciendo que las ciudades sean cada vez más grandes, en donde ya no haya desde aire rico en oxígeno, ya el aire está más contaminado y muchas otras cosas más, ¿no? Desde el agua, el oxígeno, el aire que respiramos, en fin, se van sumando factores como por ejemplo los plásticos en los alimentos que consumimos. Entonces esto tiene que ver con la contaminación ambiental, que es un círculo. Todo lo que tiramos, basura, contaminantes, pues obviamente la tierra cae en la tierra, en los mares, en los ríos, los animales se alimentan de toda esta basura y tarde o temprano vuelve a nosotros. Entonces este es otro factor de estos obvios, importantes y que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y es aquí donde viene la complejidad de cada caso que hay que revisar de forma particular, en donde una persona que vive tal vez al lado de una fábrica llega y me dice, oye, es que estoy mal, tengo un problema en pulmones, pues no es lo mismo que una persona que vive en el campo y que tal vez su problema sea de otro tipo, ¿no? No es tanto la contaminación, sino puede ser un problema más emocional o de otro factor. Entonces, por eso es importante hacer esta valoración. Yo utilizo la kinesiología, en donde yo puedo revisar cada uno de estos 10 factores diferentes para poder determinar en el caso muy específico de la persona cuál es el factor de mayor impacto y entonces ahí buscar las causas para corregirlas. Si tú vives al lado de una fábrica y no te puedes cambiar, no te puedes ir a otro lado, pues ese factor va a estar afectando constantemente tu salud, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, otro factor pues, que tiene mucho que ver es los químicos. Aquí ya no tanto serían los químicos de la contaminación ambiental, sino de otros orígenes. Por ejemplo, sabemos que medicamentos, sustancias que comemos pueden estar teniendo químicos como los productos que utilizamos en casa, desde el cloro, el amoníaco, los formaldehídos, y que son por los productos que utilizamos y que nuestro cuerpo los absorbe y que también eso es un factor determinante. Hay, por ejemplo, estudios en donde habla que las mujeres o hombres que trabajan en cuestiones de aseo, de limpieza, tienen una probabilidad muchísimo mayor de enfermarse, por ejemplo, de cáncer, de problemas pulmonares, todo tipo de alergias, problemas respiratorios por los químicos que entran a su organismo. Entonces es un factor más a considerar. Bien, entonces otro factor es el tema energético. Esto es uno de los factores que no vemos pero que están presentes. ¿A qué me refiero con temas de energía? Por ejemplo, cruces energéticos, líneas de Harman, el cruce de las líneas de Curry, las geopatías que hay en nuestro planeta, en la Tierra, y pasando por un montón de aspectos que tiene que ver con la contaminación ambiental, que también se le llama electroesmog, hasta seres sutiles, energías que están en las habitaciones, en las casas y que muchas veces, aunque hay mucha gente que dice, es que yo no creo en esas cosas, sí están influyendo y se pueden hacer pruebas muy específicas para saber si tú estás siendo afectado por este tipo de energías. Hay, por ejemplo, estaba leyendo un libro la otra vez que decía que, por ejemplo, en la antigüedad, por ejemplo, un grupo de personas que iba a dormir en la naturaleza veía dónde se acostaban los perros o dónde se ponían los caballos o los animales y eran lugares sanos energéticamente.
Entonces ellos pues trataban de dormir en esos lugares, a diferencia de otros lugares en donde los animales no se sienten a gusto, se ponen intranquilos y seguramente es por algo que hay una energía que brota de la tierra, que surge de la tierra y que no es sana para nuestro cuerpo. Y ahí hay muchísima información, hay muchos libros de radiestesia, de estudios de por qué hay ciertos lugares que están construidos, por ejemplo, las pirámides, los lugares sagrados en todo el mundo, que están ubicados en donde hay buena energía o también hay lugares en donde no son de buena energía y esto se puede medir. Yo, por ejemplo, tengo un aparato BioWell con una antenita que se llama Sputnik que mide los lugares donde está con alta energía, que no necesariamente un exceso de energía o mucha energía llega a ser sano cuando está uno mucho tiempo en ese lugar. Entonces tiene que haber ese equilibrio, pero es otro de los aspectos más que tenemos que checar en una persona si le está afectando. Otro es el aspecto kármico, ese aspecto de lo que traemos de vidas pasadas, que también es un aspecto en donde mucha gente por sus religiones, por sus creencias, dice, sabes que eso yo no lo acepto, yo no lo creo, pero ahora hay cada vez más investigadores, médicos, científicos que se están dando cuenta de ese impacto que tiene vamos a decir, transgeneracional o de otra vida, que muchas personas dicen, bueno, es que es algo que viene en nuestros genes y que afecta esta vida, ¿no? Niños que nacen con un problema que dices, oye, pues es que es un niño que apenas está empezando a vivir, no tendría razón porque no tiene toda la situación emocional, no ha sido alimentado con comida de chatarra, pero ya traen problemas desde genéticos, problemas físicos, que es un resultado de algo que viene pasando antes de esta vida, ¿no? No entramos mucho en detalles porque hay muchas personas que podrían considerar esto como inexistente, pero sabemos que también es un factor de influencia. Si tú no crees en estas cosas, pero se te hace una revisión, que esto es algo que yo siempre hago, yo no lo digo, vamos a ver qué es lo que dice tu cuerpo, vamos a someterte a un test muscular, a kinesiología, y si la persona en este examen, en esta forma de chequeo, de testeo, pues pierde la energía, es que seguramente está el tema de la parte kármica. Después viene la parte de los ejercicios, tanto físico, mentales, energéticos, que también hay muchas personas que no lo hacen o personas que están haciendo de más, que también están teniendo un exceso de ejercicio y que pueden llegar a tener lesiones, problemas y que son causadas por este factor. Este es muy sencillo, no hay que ahondar mucho en ello, pero sí recalcar que hay no nada más el trabajo físico, es salir y hacer ejercicio, sino también los ejercicios mentales. Estar leyendo constantemente, tener ejercicios, por ejemplo, resolver crucigramas, todo tipo de rompecabezas, etcétera, que estén haciendo que nuestra mente esté activa trabajando, y esto sabemos que es muy bueno para que nuestro cerebro, nuestros procesos mentales siempre estén pues como maquinita funcionando perfectamente sin importar la edad que tengamos. Si empieza a haber fallas por deficiencias de ejercicio, tanto físico, mental o energético, puede ser un problema que sea causa a corto, mediano, largo plazo y se puede verificar fácilmente. Otro pues es el estrés, muy conocido y que está afectando muchísimo hoy en día por todas las circunstancias que estamos viviendo, y que puede ser estrés en el trabajo, por la situación económica, situación familiar, y que simplemente llega a hacer más complicada la situación. ¿Por qué? Porque todos estos factores, cada uno de ellos influye en otro, ¿sí? No son temas por separado, sino que si tú traes, por ejemplo, un tema de mala alimentación y se suma al tema del estrés y a eso se le suma el no hacer ejercicio, entonces se van sumando, se van multiplicando y se está generando un problema cada vez más grave. Entonces, esto hay como un punto de quiebre, un momento en que el organismo ya no puede seguir funcionando correctamente, pero entonces ya no es un solo factor. Por eso te decía que era muy importante en cada caso, digo, es muy fácil decir, oye, ¿qué me recomiendas para un problema de riñones? ¿No? Y pensar, sí, si es un problema de riñones, pues tiene que ser esto. No, pueden ser la suma de varios de estos factores. Otro, pues son los microorganismos que se
crean cuando hay un desequilibrio en nuestro organismo. Aquí es muy importante también recalcar que los microorganismos forman parte de nuestro ecosistema, es decir, siempre estarán presentes. Muchas personas dirán, bueno, es que comí algo en mal estado, tuve una infección, fui a un hospital y ahí porque había muchos enfermos, entonces me contagié de algo. Sí, pero también es importante que sepas que los microorganismos necesitan estar en un medio ambiente en donde sea favorable que se reproduzcan. Hay muchísimos microorganismos, virus, bacterias, hongos, que pueden estar ahí y nunca se manifiestan, es decir, nunca se hacen agresivos a nuestro organismo, ¿no? Nuestro organismo tiene todos los mecanismos con el sistema inmunológico, con las emociones que sentimos, que son muy importantes. Ahorita estoy dejando al final ese tema para explicártelo un poco más a fondo, pero el tema es que si tu cuerpo está en equilibrio, en un pH levemente alcalino, estás bien emocional, puedes traer microorganismos que nunca te van a afectar. Sin embargo, los microorganismos que se convierten en patógenos afectan tu salud cuando se rompen cualquiera de los equilibrios, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel de sistema inmunológico, ya sea por deficiencias de alimentación, por situaciones de exceso de químicos. Se rompen estos equilibrios y entonces un patógeno aprovecha ese desequilibrio para crecer, multiplicarse y entonces en ese momento se convierte en un elemento que puede ser causante de una enfermedad. Pero volviendo a esto, no todo el tiempo van a ser malos, que aquí hay un tema que yo en otro video voy a ahondar en esto, en donde voy a hablar exclusivamente de los microorganismos, no deberían de afectar a todo mundo si estamos en equilibrio. Bien, ahora viene el tema de falsas creencias. Este es un tema muy interesante acerca de estas ideas implantadas que normalmente sucede cuando estamos niños, cuando estamos pequeños, y que al escuchar principalmente a los padres, a la familia, puede ser un hermano, un tío, que constantemente nos está diciendo una idea que se implanta a nivel subconsciente y en donde empieza a causar problemas que pueden verse reflejados en toda nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, problemas acerca del dinero o creencias acerca del dinero, creencias acerca de la religión, creencias que nosotros podemos considerar como nuestra verdad, sin embargo, en nuestro organismo resuenan en una energía que genera un desequilibrio, una distorsión energética. Y hablamos de falsas creencias no porque necesariamente sea una mala creencia. Aquí hay que especificar, sino que tu cuerpo puede creer algo que es incongruente con tu ser, con tu realidad más profunda. Entonces, si alguien te enseñó de chiquito, es que sucede mucho, ¿no? La mamá se divorcia, el hombre la trató mal, entonces si todo el tiempo te está diciendo tu mamá es que los hombres son malos, puedes implantar o crear en ti la semilla de una creencia que te puede afectar toda la vida y es una creencia falsa, ¿sí? Porque obviamente no todos los hombres son malos, en este ejemplo. La cuestión es de que estas creencias empiezan a repercutir en muchos aspectos de tu vida y terminan generando también una situación emocional que tarde o temprano se va a ver reflejada en un problema de salud. Entonces pueden ser temas de dinero, pueden ser temas religiosos, pueden ser temas, hay tantos temas variados que llegan a afectar de una manera muy importante nuestra estabilidad, nuestro equilibrio. Y al final estoy dejando el tema de las emociones, que es uno de los que más impacto tienen. ¿Por qué? Porque muchos de estos aspectos, su origen está casi siempre en estas dos áreas. Falsas creencias que terminan siendo emociones de tipo negativo que generan problemas para toda nuestra vida. Y esto es un tema que impacta en la parte también energética. Cada uno de estos temas puede estar impactando en nuestro cuerpo de energía, que esto lo voy a explicar rápidamente. Entonces pueden ser heridas emocionales, pautas kármicas, es decir, emociones
que se van transmitiendo también generacionalmente porque los abuelos tuvieron problemas muy fuertes, generaron mucho odio contra alguien en específico, rencores muy fuertes que se van heredando de familia en familia o a los hijos, a los nietos, y así se va como pasando la estafeta, ¿no? A nivel emocional. Entonces ya un niño nace en una familia que tiene mucho odio y implanta esa emoción sin saber de dónde viene, sin ponerla en duda, pero ya trae esa emoción y le está impactando todo el tiempo en su organismo. Ahora, vamos al tema energético. Todo esto, falsas creencias, emociones, alimentación, contaminación, todos estos 10 factores diferentes se pueden valorar para saber cuál es el que más impacto tiene o, por ejemplo, decir, a ver, cuáles son los 3 que más están influyendo en tu salud. Y entonces, a través de una revisión con kinesiología, se puede determinar que a lo mejor el tema energético, el tema del estrés, pues son los factores que más están influyendo. Y entonces, a partir de ahí, hacer cambios, correcciones en la medida de lo posible para que ya no sean un problema. Por ejemplo, vamos a poner algo sencillo y algo que no se puede cambiar, como lo que te decía, si vives al lado de una fábrica, vives en un pueblo en donde es un pueblo minero y hay mucha contaminación, pues a lo mejor cambiarte de pueblo no sería tan fácil o cambiarte de ciudad no sería tan fácil. Pero si, por ejemplo, estás durmiendo en una cama en donde hay un cruce energético debajo, hay una geopatía, hay una circunstancia que está generando una energía nociva, entonces sí se pueden hacer varias cosas para neutralizar esas energías sin necesidad de cambiarte, por ejemplo, de recámara o de mover tu cama. Simplemente se hacen unos arreglos con una serie de artefactos que no son complicados. Entonces hay cosas que sí se pueden cambiar muy fácilmente y hay cosas que no. Ahora, el tema emocional, inclusive puse esta imagen aquí para que quede todavía muy claro. Esto es un cuerpo energético en donde están representados los chakras, los 7 chakras principales, los campos etéricos, los campos sutiles, los cuerpos sutiles. Y entonces sucede algo, que es otra de las valoraciones y otro diagnóstico que yo hago con el equipo de BioWell, que es saber cómo están los chakras. De qué manera está este campo energético, si tu campo energético tiene poca energía, si los chakras están centrados o están fuera de lugar, están en desarmonía, que hay personas que traen un chakra por acá, otro chakra por acá, otro chakra por acá y así. Y eso significa que la persona está pasando procesos mentales, psicológicos, creencias, situaciones a nivel emocional que, vamos a decir, desarmonizan el cuerpo energético. Entonces, todo este estudio que yo hago lleva a algo tan sencillo de ver cómo está impactando en tu cuerpo energético. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede decir es que yo he leído mucho, estoy bien preparada, trabajo mis emociones, pero si está en una casa en donde hay energías nocivas, la casa está, como se dice por ahí, enferma energéticamente, se va a ver reflejado en un campo áurico también dañado, ¿sí? Entonces hay gente que no entiende y no hay una razón lógica por la cual se está enfermando. Yo me acuerdo cuando tomé clases de radiestesia, nos ponían un ejemplo de que en un edificio de departamentos de 4 pisos había una zona específica que era tal energía que afectaba a todos los pisos. Y todas las personas que se iban a vivir a esos departamentos terminaban enfermándose, ¿sí? En muy poco tiempo. Entonces decían, qué raro, qué extraño que todas las personas que viven en estos departamentos, específicamente los que están del lado izquierdo en esta recámara, todos se enferman. Que también puede ser, por ejemplo, por una antena de estas de celulares, una antena de microondas, que pueden estar muy cerca de una zona, de una habitación o de una casa o de unos departamentos y que constantemente está haciendo que la gente se enferme. Hay muchas personas sin saberlo que rentan el techo de su casa o el patio de su casa para que pongan una antena y a partir de ahí se empiezan a enfermar. Entonces, con todo esto, yo tengo muchas más herramientas para ayudarte
y detectar cuáles son esos aspectos y con los equipos que tengo, pues saber cómo está tu cuerpo energía. ¿Qué sucede? Nos vamos al tema de los ejercicios. Es bien importante que tú aprendas los ejercicios para trabajar tu energía, para mantener tu cuerpo energético estable, tus cuerpos sutiles en equilibrio, tus chakras en la zona en la que deben de estar para que tu cuerpo esté en mejor estado energético. Si tu cuerpo energético está en buen estado, que esto de la energía es como un molde que hace que toda la materia de todo el universo se mantenga en un lugar. Esto es algo súper interesante que se puede ahondar en un nuevo video. Resulta que este campo energético hace que tus células, tu ADN se mantengan, vamos a decir, como en una zona firme, ¿sí? Y entonces es más difícil que se enferme. Si tu cuerpo está bien alineado, bien armonizado, como la imagen que viene aquí, donde todos los chakras están en equilibrio, pues obviamente vas a tener mejor salud. Y ya podemos resolver mucho más fácil cualquiera de los problemas. Que pues, otra de las cosas que normalmente veo es que como cada uno de estos chakras está relacionado a temas específicos a nivel emocional y a nivel psicológico, de creencias, pues es muy fácil saber cuáles son las cosas que hay que trabajar en cada persona. Y de tal manera, pues ahora sí tenemos un panorama mucho más completo para determinar cuál es el origen de tu padecimiento, porque si ya lo entendiste, pues no es tan fácil como pues tómate estas pastillas, ve con un doctor que te dé un medicamento y ya con esto se resolvió el problema. El tema es, pues si tú lo ves, es más, si no sabemos la información, podrías estar perdiendo mucho tiempo yendo a un médico, a otro, que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Personas que llegan conmigo y me dicen, es que hemos ido a 4 doctores, cada quien nos da una versión, este ya me dio en tratamiento, no me funcionó, o vi un poquito de mejoras durante un tiempo, pero después ya me puse otra vez mal. Y eso es súper común que pase, ¿sí? Que vemos avances, tomamos un tratamiento, por ejemplo, en el tema de microorganismos. Muchas personas dicen, bueno, es que me encontraron que tenía algunas bacterias, tomé ya la solución mineral, tomé esto, tomé aquello, se solucionó, pero sigo con el problema. Y sigue, después de un cierto tiempo, recaigo. Y ya cuando son situaciones crónicas, problemas complicados, imagínense ustedes, más de 7,000 enfermedades diferentes. ¿Por qué? Porque cada persona trae una combinación de factores que puede estar detonando en una enfermedad y cada vez estamos haciendo este mundo más complejo con cosas más sofisticadas, por ejemplo, que hablan de las antenas 5G, la tecnología 5G, pues no sabemos cómo nos va a afectar en un futuro, pero sí tenemos herramientas para disminuir el efecto de estas energías o de estas frecuencias. Muchas personas dirán, oye, pero sí hay forma. Claro que hay forma de disminuirlo y esto obviamente se ve ya en terapia o en consulta personal, ¿no? Pero porque obviamente tenemos que ver y hacer la valoración, ¿no? No volvemos, espero que esto lo entiendan, pero muchas personas a partir de ahí empiezan las consultas, ¿no? Oye, entonces, ¿cómo le hago para esto? Bueno, primero hay que ver qué tanto te afecta. Tenemos que hacer esta valoración porque de lo que se trata esto es decir, después de realizar un estudio, decir, bueno, falsas creencias te afecta un 5%, emociones te afecta un 40% o un 50%, vamos a ponerle aquí 40%, alimentación un 20%, y así cada uno de estos lo sumamos para que el total nos dé el 100% y decimos, ah, caray, aquí en tu caso muy específico, lo que tienes que trabajar a lo mejor son las emociones y esta de acá que es el 25%, pero a nivel energético hay el 2%. No tienes ningún problema. En tu caso, no tendrías por qué estarte preocupando del tema de las geopatías y demás. Aquí tu trabajo es enfocarte en la parte emocional, en la parte del estrés y entonces, obviamente, teniendo esta información, se pueden tener extraordinarios resultados porque le podemos dar solución a cada uno de estos 10 aspectos diferentes y puede haber más, ¿no? Tal vez se me escapen unos que otros, unos cuantos más, pero también pues hay la forma de revisarlo, ¿no? Habrá cosas extrañas, cosas de otros ámbitos que se pueden revisar, ¿no? Bueno, tantas cosas que puede haber.
En fin, entonces, si tú me preguntas por qué, yo te voy a ser muy honesto, yo no respondo muchas de las preguntas que me hacen en YouTube, en redes sociales, etcétera. No les contesto, tómate esto, no les doy una solución. Siempre lo que les digo es, revísate, hazte un diagnóstico integral, checa todos los aspectos. Si tú eres de las personas que quiere llegar al fondo de las cosas, esta guía te puede ser muy útil. Pero, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta? Que el tratar de brincarnos por tener como el atajo, decir, no, a mí lo que me interesa es algo ya rápido, un medicamento, un ungüento, una pomadita para resolver esto, pues créeme que esto va a tener un impacto siempre a mediano y a largo plazo y el problema tal vez nunca se resuelva. Entonces, qué mejor que dedicarle un tiempo, hacer las cosas bien, irte al fondo para resolver en cada uno de los casos. Ya teniendo la información, yo soy una de las personas que me gusta enseñarle a la gente que viene a que sea su propio médico, terapeuta, que aprendas herramientas de cómo preguntarle a tu propio cuerpo para que una vez teniendo tu guía, pues tú puedas ir evaluando si estás mejorando en cada uno de esos aspectos. Es como estudiar, trabajar, prepararte, hacer un examen y después ver, oye, pues ya pude lograr un equilibrio en cada uno de estos aspectos y entonces pues ya lograrás esa salud que tanto anhelamos. Bien, bueno, pues espero que esta información te sirva, te ayude a entender el por qué no es tan fácil. Y si tú me preguntas a mí, siempre te contestaré lo mismo. Revisa todos los aspectos. No caigamos en esta trampa de haciendo preguntas fáciles en un chat, porque eso es algo ya muy común. Oye, ¿qué hago para este caso? Y que la gente espere algo sin hacer un análisis profundo, pues esto es algo muy contraproducente. Bien, pues mi nombre es Armando Alfaro. Me despido esperando que esta información te haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video.